Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso sobre la teoría de la ley de Ohm que les mandé hace unas semanitas y vamos a resolver los 4 ejercicios para evitar dudas. Entonces, comenzando por la ley de Ohm, básicamente la ley de Ohm me relaciona 3 parámetros que son los 3 parámetros más comunes que yo encuentro en un circuito. Si yo tengo un circuito, uno de los más simples, donde tengo una fuente conectado a una resistencia, ¿sí? En la fuente tendré un valor de tensión o diferencia de potencial, mi resistencia tendrá un valor R, ¿sí? Y el circuito, al estar cerrado, yo bien podría tener, por ejemplo, un interruptor donde este circuito está abierto. En el caso de que el circuito está abierto, no sucede nada dentro de este circuito, pero en el caso en el momento en que yo lo cierro, ¿sí?, comienza a circular una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica, si yo lo grafico como una corriente, en un sentido de corriente real, como lo que se mueve, las cargas que se mueven son electrones, saldrían electrones desde el polo negativo de la pina y se moverían en este sentido. ¿Sí? Se moverían en este sentido, circularían a través del circuito justamente, para la redundancia, y llegarían hasta el polo positivo. Esto sería una corriente eléctrica, que generalmente se grafica al revés, desde mayor potencial a menor potencial, es el sentido convencional de la corriente. Pero básicamente lo que a ustedes les interesa saber es que existe o aparece una corriente eléctrica. ¿Sí? Ahora, la ley de Ohm, que yo la conozco como B igual a I por R, que es muy fácil de acordárselo con una regla mnemotécnica, que es viva independiente de Rivadavia, es bastante fácil de recordar. En realidad, el experimento que hizo el físico Ohm viene dado de despejar esta ecuación que sería I igual a B sobre R. Básicamente, Ohm se dio cuenta que en un circuito donde yo tengo una resistencia y yo lo alimento con un valor de tensión, con un valor de diferencia de potencial, aparece una corriente. Y esta corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. O sea, esta corriente es directamente proporcional al valor de tensión y es inversamente proporcional al valor de resistencia. Entonces, si yo quiero pasar estas dos expresiones a una igualdad, me quedaría I igual a B sobre R. ¿Sí? Que es lo que ya conocemos como ley de Ohm. Entonces, que I sea proporcional a B, eso quiere decir que si el valor de tensión aumenta, la corriente aumenta. ¿Sí? Y quiere decir que R sea inversamente proporcional a I, quiere decir que si aumenta R, disminuye la corriente. ¿Sí? Eso también yo lo puedo ver con una analogía. Imaginen un caño. ¿Sí? Ustedes tienen un caño de PVC, se lo voy a dibujar acá para que sea un poco más fácil. Imaginen que esto es una mesa, ¿sí? Acá está el piso y esta es una mesa, ¿sí? Las dos patitas, esta es la parte de arriba de la mesa. Yo apoyo un caño de PVC así, hacia el piso, ¿sí? Si yo tiro agua acá dentro del caño, el agua va a circular por este caño hasta llegar al piso, ¿sí? Y lo hará en un tiempo que dependerá de la rugosidad de este caño. Si está más o menos rugoso, tardará más o menos tiempo. Ahora, yo por ejemplo, este mismo caño, yo le introduzco obstrucciones, un par de piedras, un poco de tierra, etc. El agua ahora va a tardar más tiempo en llegar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas ahí que impiden el paso del líquido, del agua, en este caso. Entonces, llevándolo a esto, la analogía es que la circulación de agua es como la corriente eléctrica, ¿sí? Y estas obstrucciones que yo voy agregando es la resistencia. A mayor resistencia,
le cuesta más circular, o sea que la corriente es más chica, mayor resistencia, la corriente es más chica. Si yo le saco cosas de ahí adentro, le estoy achicando la resistencia y por ende la corriente es mayor, o sea la corriente de agua va a circular más rápido, ¿sí? Y la diferencia de potencial lo podría ver más o menos como la inclinación, ¿sí? Si tengo una mesa de esa altura, esto bajará mucho más rápido, ¿sí? Entonces a mayor altura, mayor corriente, son directamente proporcionales, ¿sí? Por ejemplo, tengo este caso, una mesa mucho más alta, ahora el caño está mucho más vertical, el líquido va a pasar mucho más rápido, ¿sí? Por eso es directamente proporcional. Si aumenta la diferencia de potencial, en este caso sería más altura, voy a tener mayor corriente. Entonces, esa sería más o menos la explicación de la relación entre estas tres variables, que generalmente son las tres variables principales que me caracterizan un circuito. En este circuito, el más simple, donde yo tengo una fuente y una resistencia, lo que yo necesito conocer es el valor de la fuente, el valor de la resistencia y de la corriente que circula por el circuito, ¿sí? Existen otros parámetros que son secundarios, como por ejemplo la potencia, son derivados de estos primeros, ¿sí? Entonces, básicamente, esta o esta son la misma, es la ley de Ohm, donde yo relaciono estas tres variables entre sí y luego estas me permiten resolver, bueno, ejercicios, como los que vamos a hacer a continuación. Bueno, vamos a resolver el ejercicio 1. El ejercicio 1 dice: calcular la intensidad que circula por el filamento de una lámpara incandescente de 10 ohmios de resistencia cuando está sometido a una tensión de 12 voltios. Bueno, básicamente lo que tenemos es una fuente de alimentación conectado a un valor de resistencia que en lugar de dibujarlo como una resistencia, que dibujamos como una lámpara. Pero es lo mismo, esto tiene un valor de resistencia, este tiene un valor de tensión y por ende acá va a circular una corriente, ¿sí? Ese es el circuito que nos propone el ejercicio 1. Nos dice calcular la intensidad que circula, o sea que I es lo que necesitamos conocer, por el filamento de una lámpara incandescente de 10 ohmios, o sea que la resistencia es igual a 10 ohmios, ¿sí? Cuando está conectado, ¿cómo es que dice? Cuando está sometido a una tensión de 12 voltios. 12 voltios es la tensión B, ¿sí? Entonces esto es simple, solamente tenemos que aplicar la ley de Ohm, que es I igual a B sobre R. Esto sería 12 voltios sobre 10 ohmios, que es R. Esto nos da 1,2 amperes, ¿sí? Amper o amperios. Esto sería el resultado del ejercicio 1. Ejercicio 2. En este caso lo vamos a ir leyendo y a medida que lo leemos voy colocando las incógnitas y los datos. Se quiere determinar la resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica es lo que queremos conocer del filamento de una lámpara incandescente. Para ello se somete a la lámpara a una tensión de 230 voltios. 230 voltios. Y mediante un amperímetro intercalado en serie se mide el paso de una intensidad de corriente de 0,2 amperes. De 0,2 amperes. ¿Sí? Entonces nuestra incógnita es la resistencia. Si graficamos esto, nos dice que tenemos una fuente, de nuevo, conectado a una lámpara incandescente de filamento, con un valor R, la fuente tiene un valor B, y para conocer la corriente, que en este caso no nos da de valor, dice que la conocemos gracias a que conectamos un amperímetro en serie. Entonces, acá en serie, bueno, acá en cualquier parte, pero colocado en serie, colocamos un instrumento que en este caso sería un amperímetro. Con ese amperímetro conocemos el valor de I. ¿Sí? Bueno, aplicamos la ley de Ohm, tenemos que
Nuestra incógnita en este caso es el valor de la resistencia R. Por ejemplo, acuérdense, la ley de Ohm, si no me acuerdo todas sus formas, hace falta que me acuerde una sola y después despeje. Recordando la regla mnemotécnica que les había dicho, viva independiente de arriba de R. ¿Sí? Como yo quiero conocer R, voy a tener que despejar R. Como R, la resistencia se encuentra arriba en el numerador, no la muevo. Muevo todo lo que esté al lado de R. Entonces, como R está arriba, muevo I. Y como está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces tengo que B sobre I es igual a R. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo despejada la ley de Ohm para poder calcular el valor de la resistencia R. Ahora simplemente reemplazo, B vale 230 voltios sobre la corriente que vale 0,2 amperes. Esto me dará 230 dividido 0,2, 1150 ohmios del valor de resistencia. Y ese sería el ejercicio 2. Ejercicio 3. Se los leo y lo vamos a analizar. Es conocido que en condiciones desfavorables, es decir, con la piel húmeda, la resistencia del cuerpo humano es del orden de 2500 ohms. 2500 ohmios. ¿Sí? Esa sería más o menos la resistencia de nuestra piel en condiciones desfavorables, o sea, cuando la piel se encuentra húmeda. Punto seguido. ¿Qué tensión será suficiente para provocar, en estas condiciones, el paso a una corriente peligrosa de 30 mA por el cuerpo humano? Entonces, ¿qué tensión? Entonces es el valor a calcular, nuestra incógnita, cuya corriente sea de 30 miliamperios. ¿Sí? Tenemos entonces 30 miliamperes, recordamos, prefijos, prefijo mili, 30 por 10 a la menos 3 amperios. Eso sería igual a 0,03 amperes. ¿Sí? La resistencia que da en ese valor, calculamos B. De nuevo, B igual a I por R, ley de Ohm. En este caso, B es nuestra incógnita. No hace falta despejarlo, quedó así, simplemente reemplazamos y vale 0,03 amperios por 2500 ohmios. Eso es igual a 75 voltios. ¿Sí? 75 voltios. Entonces, la parte conceptual detrás de este ejercicio tiene que ver con el hecho de que, primero que nada, se considera como límite, valor límite de peligro para nuestro cuerpo, la circulación de una corriente de 30 miliamperes. ¿Sí? Por debajo de ese valor no se considera peligroso, por arriba de ese valor sí se considera peligroso. Entonces, considerando una resistencia del orden de 2500, dice del orden de porque dependerá del cuerpo, no todos los cuerpos son iguales. La humedad de la piel dependerá de nuestra humectación, de la cantidad de hidratación que tenemos y demás, por eso es un valor medio general. Pero bueno, considerando ese valor de resistencia y ese límite de 30 mA, nos da un valor límite de diferencia de potencial o de tensión que podemos recibir de 75 voltios. Por debajo de este valor no se consideraría peligroso y por arriba, desde este punto en adelante, sí se considera peligroso. Así que bueno, este sería el ejercicio 3. Una aclaración respecto del ejercicio 3. Este tipo de circulación de corriente a través del cuerpo dependerá también, si estamos hablando ya dentro de lo seguro o no seguro, dependerá del recorrido que esta corriente realice por nuestro cuerpo. Se considera que dentro de nuestros 4 miembros, bueno, podemos incluir a la cabeza, nuestras 4 extremidades más la cabeza,
Hay una de ellas que sería más peligrosa que el resto. Eso sería nuestra mano izquierda. Nuestra mano izquierda porque nuestro corazón se encuentra del centro un poco desplazado hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, el sentido de circulación de la corriente va a ser desde el punto de contacto hacia tierra. Básicamente porque es el sentido que busca la corriente, ir hacia la puesta a tierra, en nuestro caso hacia nuestros pies, literalmente hacia la tierra, hacia el piso. ¿Sí? Esto hablando siempre que no estemos aislados. Si estamos aislados no tendríamos ningún inconveniente. Pero bueno, suponiendo que nosotros no estamos aislados, tocamos un cable, ¿sí?, que está alimentado por una fase, por ejemplo, imagino que lo toco con la mano derecha, el sentido de circulación va a ser desde el punto de contacto, a través de la mano, por el centro del torso, hacia los pies. ¿Sí? Si lo toco con la cabeza será así, si lo toco con esta mano será así. Ese sería el sentido de circulación. Por obvias razones, el transitar esta zona, donde están todos nuestros órganos vitales, es mucho más peligroso. ¿Sí? Por eso dependerá de dónde es la zona de contacto. Si por alguna razón hay algún cable bajo tensión a la altura de la mesa y yo por algún descuido o lo que sea, yo lo toco a la altura de la cadera, bueno, la corriente entrará por esa zona por la cadera e irá hacia los pies. En ese caso no estaría circulando a través de órganos vitales, sería mucho menos peligroso que, por ejemplo, tocarlo con la mano izquierda y que circule justo del lado más próximo al corazón. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería otro punto a tener en cuenta, aparte de los límites de 30 mA como corriente máxima, y como el ejercicio nos daba, tomando un valor de resistencia aproximado de 2500, una diferencia de potencial de 75 voltios. Considerando todo eso, también hay que sumarle, bueno, dónde tocamos. ¿Sí? Bueno, vamos al ejercicio 4. Ejercicio 4. En este ejercicio, por lo que estuve viendo, fue el que más les costó, porque tiene, bueno, alguna parte conceptual a tener en cuenta. La parte de cálculos es muy simple, tal vez no lo supieron interpretar bien, así que lo vamos a ir leyendo juntos, vamos a resolverlo y después les explico la parte conceptual. Se sabe que una intensidad de corriente de 30 mA puede ocasionar la muerte por fibrilación cardíaca. Entonces nuestra corriente límite es de 30, vamos a ponerle L, límite, es de 30 mA. Dice que puede ocasionar la muerte por fibrilación cardíaca. La fibrilación, si lo tengo que explicar, yo no soy médico ni mucho menos, pero bueno, básicamente el corazón es un músculo, ¿sí?, que se mueve a cierto ritmo. ¿Sí? La fibrilación básicamente lo que hace es, bueno, como los movimientos de los músculos se deben a corrientes eléctricas, ¿sí?, que circulan por nuestro cuerpo, esta fibrilación básicamente lo que hace es interferir con esa frecuencia, que en el caso del músculo serían los latidos. ¿Sí? Al fibrilar es como si el corazón latiera a destiempo o no lo hiciera de la manera correcta. Si no lo hace de la manera correcta, no puede bombear sangre de la manera correcta y eso genera, obviamente, como se deben dar cuenta, muchos inconvenientes. ¿Sí? Entonces, como ustedes deben haber visto en más de alguna serie o película, se usa el desfibrilador, se da un golpe eléctrico, ¿sí?, y eso lo que permite es volver a dar ese ritmo correcto que el corazón debería tener. ¿Sí? Por eso se desfibrila, quito la fibrilación. Entonces, nuestro límite es de 30 mA para que eso suceda en el cuerpo. Ahora dice, la resistencia eléctrica del cuerpo humano puede ser, por término medio en condiciones normales, del orden de 5000 ohmios. ¿Sí? 5000 ohmios. Vimos en el ejercicio anterior que bajo condiciones desfavorables, o sea, con humedad en la piel, el valor se disminuía a la mitad, 2500 ohms. En el caso de condiciones normales, la piel seca y por valor medio, se refiere también a que es estimado, no quiere decir que todas las personas tengan exactamente eso, sino que es más o menos en promedio, es de 5000 ohmios. ¿Sí? Dice, si una persona por accidente se pone en contacto con una red de 230 volts, ¿cuál será la corriente que atraviese su cuerpo? Y pregunta, ¿existe algún peligro? Entonces, si la tensión es de 230 voltios
Este valor está dado porque en la red eléctrica domiciliaria de corriente alterna que tenemos, el valor de tensión es de alrededor de 220 volts, 222, 25, 218, 217. No es perfectamente constante, pero tiene ese valor. Por eso utiliza este como ejemplo. Entonces, en este caso, lo que me pide calcular es la corriente eléctrica que circularía con estos valores. Esto es un valor de referencia, es la límite que tiene el cuerpo. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos la I de ohm, B igual, o sea, I igual a B sobre R, reemplazamos 230 voltios sobre 5000 ohmios. Esto me dará un valor de 0,046 amperes, que si yo lo quiero llevar a un prefijo conocido, esto sería lo mismo que esto sería lo mismo que 46 por 10 a la menos 3 amperios, o lo que es lo mismo 46 miliamperes. ¿Sí? Ese es el valor de la corriente que estaría circulando en unas condiciones donde la resistencia del cuerpo humano es esta, en condiciones normales, y el valor de tensión aplicado es este, 230 voltios. Básicamente es, si mi piel está en condición normal y yo toco el enchufe de la red eléctrica, esta sería la corriente que circula por mi cuerpo, aproximadamente 46 miliamperes. Dice la siguiente pregunta: ¿existe algún peligro de muerte? Sí, existe peligro de muerte, porque si el valor límite es de 30 mA y está circulando 46 mA, estoy por encima de este límite. Entonces es peligroso. Sumamos a las cosas que vimos antes. Teníamos el límite de corriente que puede circular por el cuerpo. Dijimos el punto de contacto, donde puedo llegar a tocar. Si tal vez toco el enchufe con la mano izquierda, o tal vez me toco a la altura de la cadera. Esa era otra variable. Y otro punto también a considerar es el tiempo de exposición. Si yo lo toco un segundo, es una cosa, y si yo lo mantengo tocando, es otra cosa. Entonces, tal vez esto es peligroso, pero si lo toqué un segundo, me dará lo que conocemos como una patada, ¿sí? Sentiré un choque eléctrico, pero es un milisegundo y lo dejo de sentir. Después, bueno, uno se siente un poquito mal, tal vez por unos minutos, pero nada más. O me puedo quedar, como se dice en la jerga, pegado, ¿sí? Si me quedo pegado, bueno, el tiempo de exposición es mucho mayor y la peligrosidad también aumenta exponencialmente con el tiempo de exposición. O sea, a mayor tiempo, mucho más peligroso, ¿sí? Ahora, hablando de este término de quedarse pegado, tiene que ver con el hecho de que, como dijimos que los músculos funcionan con corrientes eléctricas, si yo toco una corriente, esa corriente afecta a mis músculos, los contrae básicamente, ¿sí? Entonces, imaginemos que esto es un conductor, un cable que está alimentado con corriente. Si yo vengo y lo toco, ¿sí? Si yo lo toco, se contraen los músculos de mi mano y voy a tender a cerrarlo. De ahí viene el término de quedarse pegado. No voy a poder separarme porque mis músculos se contraen y van a tender a abrazar mucho más el conductor que está alimentado, ¿sí? Entonces es muy peligroso. Si por alguna razón yo quiero testear si este cable está alimentado o no, obviamente que tocarlo no sería la primera opción. Obviamente tendré que usar un buscapolo, un tester, alguna lámpara de prueba. Hay muchas opciones muchísimo más seguras. Pero suponiendo que yo lo quisiera tocar, de todas maneras, lo tendría que tocar de esta forma, ¿sí? Con la parte de atrás de la mano. Entonces, si está alimentado, si está bajo tensión, va a tender a contraer mi mano y con la misma contracción yo voy a tender a alejarme del cable, ¿sí? Entonces esa sería una forma segura de tocarlo, pero como les digo, no es nunca la primera opción. Existen otras que son las que nombré hace un ratito. Así que bueno, ese sería el ejercicio número 4. Chicos, que les vaya muy bien.